no logro entender cuál es la política o qué es lo que estamos haciendo en México en relación con eso. Yo tengo la impresión de que no es desidia de las personas o poco interés, sino más bien es falta de una política nacional para atender ese capítulo en particular. Las presentaciones que nos han hecho los profesores han sido, creo que, de muy buena calidad y nos dan una clara evidencia de la necesidad de esto como estrategias nacionales. Pero quisiera saber algo más al respecto. No sé si usted, doctora Saldaña, quisiera responder o si vous voulez répondre. Es que, bueno, pues, que habla de México, entonces no. ¿Alguien más quiere responder? De otros países, Indonesia, la India. Sí, puedo contestar. Bueno, las estrategias que tenemos en México con el programa de vacunación universal y que son estrategias que salen a raíz del Consejo Nacional de Vacunación, donde se reúne un grupo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional, son las que comenté. TDPA se introdujo en México hace algunos años y la estrategia es ahorita para mujeres embarazadas en el tercer trimestre del embarazo. Y bueno, con TD ya tenemos muchísimos años, donde se incluye en los esquemas de vacunación de varios grupos de edad, donde el esquema es a los 12 años, a partir de los 12 años con TD, con el refuerzo cada 10 años. Esas son las estrategias que hemos estado implementando a lo largo de estos años. Sin embargo, a lo mejor sí falta, a lo mejor alguna otra estrategia para impulsar más la vacunación. Gracias. Sí, en el mismo sentido, me pregunto si tenemos definición de oportunidades de contacto en las cuales sea viable el estimular, por ejemplo, la vacunación por DT entre los adultos, justamente los varones, ahí donde tenemos problemas. ¿Cuál sería ese espacio de oportunidad en donde pudiéramos, por ejemplo, discutíamos con los colegas franceses anoche, preparando un poco la sesión del día de hoy, y nos hacían ver que se está preparando una estrategia en donde se estará vacunando 25, 45 y 65 años sistemáticamente en el momento de la evaluación de salud. Desde esa perspectiva creo que no tenemos una política definida y que realmente sería muy útil pensando en lo que nos dijo y en pero ¿cuál pudiera ser con la mujer embarazada? Pues tenemos afortunadamente ese espacio donde se da la oportunidad de contacto con el sistema de salud. ¿Qué pasa con los varones? ¿Dónde podemos crear ese espacio? No sé si alguien tenga una respuesta, tal vez no es sencilla en este momento quien lo puede responder, pero bueno, de cualquier manera me gustaría escuchar sus puntos de vista. Sí, doctor. Bueno, como sabemos, el esquema de vacunación fue creado para menores de 8 años, entonces básicamente nos enfocamos mucho hacia ese grupo de edad desde hace muchos años. Sin embargo, sí es importante tener una estrategia que seguramente ahora con toda esta perspectiva de la vacunación en el adulto mayor, CENSIA la creará junto con el Consejo Nacional de Vacunación. A lo mejor ahorita yo no le puedo decir que ya existe alguna en específico, pero creo que ya se está abarcando, o sea, ya están las cartillas, cosa que desde el principio, desde la primera cartilla no estaba creada la parte del adulto mayor, cosa que ya se está creando. Y bueno, se están haciendo algunas estrategias, a lo mejor en sectores de salud a nivel público y anuncios para invitar a la población adulta mayor a que se vacune. Entonces creo que es algo que apenas está surgiendo y como tal a lo mejor no le puedo decir exactamente qué estrategia se está implementando, pero bueno, ya estamos empezando en eso. Oui, allez-y. On a la même réflexion en France. Francia, con la dificultad de vacunar a los adultos. Tenemos la misma reflexión en Francia para vacunar a los adultos y a las personas, a los adultos mayores. Y las propuestas que se hicieron el año pasado fueron justamente dar citas para las vacunas, en vez de dar refuerzos cada 10 años, sino más bien dar citas por edad fija.
con citas a los 25, 45 y 65 años. Y luego cada 10 años para la inmunosenescencia, es decir, 75, 85. Esperamos que esta política de una cita para vacuna nos va a permitir mejorar la cobertura vacunal de los adultos y también de las personas de mayor edad. Eso es el primer punto. El segundo elemento que estamos intentando promover es la implementación de una cartilla de vacunación electrónica que le permita a los adultos, incluyendo a los adultos mayores, tener una prueba de vacunación, porque nos damos cuenta que los niños tienen su cartilla de salud, que también aquí reciben los niños al nacer, ¿verdad? Pero a menudo esa cartilla se pierde y actualizar las vacunas de los adultos no es fácil, no se tienen pruebas, no se tiene la posibilidad de saber si la gente lleva sus vacunas actualizadas o no. Ese sería el segundo elemento que estamos tratando de implementar, que plantea ciertos problemas porque no es fácil tener un documento electrónico. Pero esperamos que con estos dos elementos, es decir, promover la vacunación y aumentar la cobertura vacunal entre los adultos y las personas de mayor edad. Y el tercer elemento tendría que ver con el tétanos, para intentar tener un comportamiento más simple para la gente que tiene heridas. Hemos simplificado el comportamiento que deben de tener y consideramos que una persona que está al día en sus vacunas, cuando son adultos jóvenes que tiene por lo menos 20 años para los jóvenes y 10 años para los adultos, ya no es necesario hacer un refuerzo. En cambio, si la gente no tiene una prueba de vacuna o si no ha recibido vacunas en los 10 años anteriores, sí se hace un refuerzo de vacuna y eventualmente inmunoglobulinas específicas si hay una herida con un riesgo de tétanos importante. Tenemos las mismas preocupaciones en Francia, mejorar la cobertura vacunal de los adultos y de las personas de mayor edad. Esperamos que lo que implementamos hace poco nos permita tener una acción y una eficacia renovadas, pero considero que tenemos las mismas preocupaciones que ustedes, poder vacunar a las personas adultas. Hay un punto que quisiera subrayar porque lo evoqué muy rápidamente y que no fue muy claro en cuanto a la vacunación de los adultos para la tosferina. Se dice que actualmente es necesario volver a vacunar para una protección de 10 años y que finalmente en las recomendaciones en Francia se dice que hay que vacunar al adulto una sola vez. Vamos a estar en situaciones futuras en que vamos a tener que replantear la cuestión de las revacunaciones sucesivas. Yo sé que eso va a estar evolucionando. Sí se está proponiendo revacunar porque la duración de vida con las vacunas celulares es más corta y hasta ahora se proponía una sola vacuna porque no se tenían datos sobre la tolerancia de las revacunaciones, pero esto está cambiando y se están proponiendo revacunaciones si se está en el contexto del capullo y de las personas que van a tener niños. Entonces se puede volver a vacunar tantas veces como se quiera. Hay que tener una revacunación sistemática de adultos más allá del efecto de capullo, porque bueno, fuera de eso me parece que sigue habiendo en las recomendaciones que se hacen en Francia un aspecto bastante difuso respecto a la protección que se va a tener que hacer. Hablaba de las personas que tienen 100 años. Ellos se van a tener que ocupar de sus tatarabisnietos. 25% de las toses crónicas entre las personas de edad mayor tienen que ver con la tosferina. También hay un costo asociado a la utilización de estas vacunas cuadrivalentes. Las vacunas cuadrivalentes son más caras que las trivalentes y no hemos pasado a la revacunación sistemática con esta. Es algo que vamos a tener que hacer en los años por venir. Bueno, iba yo a hacer el mismo comentario. Hay que tener cuidado. La vacuna a celular es menos inmunogénica que la vacuna celular y la duración de protección es mucho más corta. Y ahora con las personas mayores de más de 70 años hay mucha tosferina. No hay un peligro de mortalidad como entre los niños. Es un riesgo más bien de un momento de malestar para los adultos.
son molestias y también hay un riesgo de contaminación de los nietos. Entonces, tenemos que reflexionar en cuanto a la implementación de la vacuna para aldosferina, pero en periodos más tardíos, a edades más tardías. Yo les quisiera comentar, primero un comentario y luego una queja. Hoy vengo a este lugar a quejarme, no solo a señalar que estén bien hechas las cosas en mi país. No se trata de avergonzar a las autoridades de mi país frente a la Academia de Francia, sino compartir experiencias y ayudarnos. En primer lugar, les puedo decir que puedo compartir con ustedes algunos datos de los investigadores, de los estudios que han hecho algunos investigadores del instituto, liderados por el doctor Ruiz Palacios, donde hicieron un estudio interesante en la Ciudad de México para indagar cuál era la prevalencia de la infección por Bordetella pertussis, no en adultos mayores, pero sí en muchachos de secundaria y preparatoria. Y más o menos esto en un estudio grande aquí en la Ciudad de México, que incluyeron cerca de 2.000–3.000 individuos sintomáticos, aproximadamente uno de cada 4 casos era ocasionado por Bordetella pertussis. Jovencitos que habían sido vacunados con el esquema tradicional y que habían desarrollado este episodio. Esto lo que nos obliga es a replantear y a analizar si estamos haciendo bien las cosas. Nosotros mismos en 91 tuvimos una epidemia de sarampión inmensa que causó una gran morbilidad e incluso algunas muertes. Y desde luego que nos espantamos tanto como lo que vivimos en 2009 con la epidemia de influenza, y desde entonces nos obligaron a replantearnos los esquemas de vacunación. El Estado mexicano en años recientes, por motivación de las autoridades de salud, pero también de las iniciativas que han partido de esta Academia Nacional de Medicina, han establecido programas muy interesantes de atención al adulto, pero son programas asistenciales para patologías crónicas. Sin embargo, nos obliga a despertar de este marasmo en el que hemos caído en este país durante más de 50 años y nos obliga a replantearnos que la atención de las enfermedades crónicas tiene que llevar en paralelo un programa diferente, innovador, como es la detección oportuna de las enfermedades crónicas degenerativas, pero viene todo un componente de prevención primaria, secundaria y terciaria, y justamente la vacunación contra este tipo de patologías es prevención primaria, que sin duda alguna tendría un beneficio casi inmediato. Sí, Elizabeth Ferreira del Instituto Nacional de Salud Pública, pues retomando un poco lo que decía el doctor Cifuentes, y creo que adicionando el hecho de las estrategias para vacunación se vuelve complejo en México, no solamente para adultos sino para los niños, es cómo educar a la población a corresponsabilizarse de su propia salud. Y eso es muy difícil, incluso para los estilos de vida. Y creo que aquí estudios que se han hecho aquí con la doctora García y algunos alumnos egresados de la maestría demuestran que la cobertura en los adultos mayores, por primera vez se tiene coberturas con algunos análisis, anda entre el 30 y el 40%, sea influenza o sea tétanos, es muy baja realmente. Y los adultos mayores están al cuidado de los niños, entonces se entiende el mensaje del niño, pero no del cuidado personal. Y en estos estudios también se ha identificado que independientemente de la parte de salud, hay otras posibilidades de vacunación y de asesoría, que son las redes sociales, y pocos adultos mayores están ligados a una red social que le puede ayudar a llevarlo a una unidad de salud o no. Esta parte de darle una cita para la vacuna creo que es una estrategia que deberíamos de retomar en México, dado que el adulto mayor asiste a consulta para el control de la diabetes, la hipertensión, alguna crónico-degenerativa, o en México, dado que tienen seguro popular, acuden a pasar lista de que están, entre comillas, sanos. Y creo que esa sería una oportunidad muy fuerte para poder ir verificando que en la cartilla nacional ocurriera ese chequeo de las crónico-degenerativas, pero además del control de la vacunación, el control del peso, etcétera, etcétera. Y es una oportunidad muy linda, y esto de etiquetar grupos de edad ahorita, los 25, 45, 65, ¿será lo ideal o no? No sé, pero sí obligar a que el adulto mayor sepa que tiene esos 3 periodos de que sea revisado y cuidado por los servicios de salud. Bien, una última pregunta, si gusta, para acabar en el tiempo, por favor. Si quiere usted allá. Sí, por favor.
No. Ahí, le damos el micrófono. Sí, sí, adelante. Adelante. Angélica Luna, de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México. Mire, son varias cosas las que a mí me inquietan. Una de ellas es que efectivamente la familia que está al cuidado del niño o del bebé es muy importante, pero aquí en México ya es muy común que la madre tenga que salir a trabajar, entonces tienen que ser llevados a las atenciones para maternales. Entonces, eso también implica educarnos para que las personas que estamos al cuidado de los bebés en los centros de atención, pues nos vacunemos. La otra, a mí me llama la atención que al principio de una de las conferencias se decía que no se debía vacunar a los bebés antes de los 6 meses. Entonces, ¿eso implica nada más al tipo de vacuna de la gripe o es a cuántas vacunas más? Porque si vemos el esquema ya me confundí un poco. La otra, nuevamente, no tenemos una educación de prevención. ¿Qué tanto podemos apuntalar los programas de vacunación con una prevención y un diagnóstico? Porque mucha de la población mexicana no tiene ningún tipo de seguro, ni el seguro popular, ni el seguro estatal, ni por cuestiones de trabajo, y van a la automedicación o medicinas alternativas. Entonces, ¿cómo enfocarlo? Ya no solamente desde el punto de vista institucional, sino también de la autogestión, porque es más importante en un momento dado la corresponsabilidad tanto del Estado como de la población civil. Gracias. Allez-y, s'il vous plaît. Je voudrais juste répondre sur le schéma vaccinal. El tema de vacunas es solo para la influenza, que no hay que vacunar antes de los 6 meses porque no es inmunogénico. Si no, tenemos un calendario de vacunas al nacer el BCG. Para los niños que nacieron con madres con hepatitis B, se les da ya el principio de la vacuna de hepatitis B, y para los demás niños, la vacuna hexavalente, difteria, tétanos, polio, tosferina, hemofilia, hepatitis B y neumococo, a los 2 meses, 4 meses y 11 meses. Tenemos un esquema simplificado a 2+1, a los 2, 4 y 11 meses, en vez de lo que teníamos antes, que era 2, 3, 4 meses, y los refuerzos a los 16 y 18 meses. Suprimimos 2 de las dosis de vacunas. Para responder a su reflexión sobre las citas de vacunas, que le parecía a usted una buena idea, a mí me parece que estas citas podrían ser también citas que no fueran solo para vacunas, porque también podrían dar la oportunidad para ver lo de las enfermedades crónicas, y los colegas geriatras estarían muy contentos para prevenir trastornos cognitivos y cuestiones así. Eso cuesta, desde luego, pero el costo y beneficio sería muy interesante en términos de prevención para poder instaurar estas citas de salud para la vacuna. Podremos discutirlo tal vez más tarde. Bueno, pues muchísimas gracias. Con eso cerramos el blog